Los derechos humanos. Bueno, entonces, los derechos humanos son unas leyes internacionales, unos derechos internacionales en los que aplican a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos derechos, ya que estos derechos se basan en que todos somos iguales, independientemente si somos hombres, mujeres, niños o ancianos. No importa nuestra raza, nuestro lugar de nacimiento, no importa nada. Y estos derechos velan por el bienestar de cada persona. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos y grupos. Cada nación tiene el derecho de decidir si aceptan estas leyes de los derechos humanos en sus naciones. Aunque, de igual forma, aunque no las acepten, hay organizaciones internacionales que velan por dichos derechos. Así que en caso de que una nación no avale los derechos humanos o no tenga leyes que permitan que los seres humanos sean respetados o que sean válidos por todo lo que ellos son, organizaciones como la ONU velan porque dichos derechos sean cumplidos, aun aunque las naciones no los cumplan, no los avalen. O sea, todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, o los derechos colectivos como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e independientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la aprobación de un derecho afecta negativamente a los demás. Cuando todos somos iguales, hay organizaciones que se especializan en los derechos. Hay organizaciones que se especializan en los derechos de los niños, en los derechos de las mujeres, en los derechos de los ancianos, en los derechos de los grupos étnicos. Y aquí, en los derechos de los niños, hay grupos que velan únicamente por estos derechos, y entre ellos está el derecho al desarrollo, a la protección, a la participación y a la supervivencia. Entre estos derechos se encuentra el derecho a la educación, el derecho a tener un padre y una madre, el derecho a una familia, el derecho a un hogar. Todos estos derechos llevan a un único derecho, el derecho a la felicidad y al derecho de poder crecer como persona. Los derechos de las mujeres constan en que a medida del paso del tiempo, cuando la mujer adquirió sus derechos y adquirió una igualdad, sus derechos en sí se basaron en que la mujer tuviera derecho a la igualdad de género, la igualdad al goce y a la protección de todos los derechos humanos, que tuvieran todas las garantías de una vida placentera. Entre estos derechos se vela por el derecho a la mujer a la protección, a que no las violen, al maltrato, eh, a un daño físico, sexual o psicológico. En los derechos de la mujer se vela más que todo por eso, ya que últimamente las mujeres han sido violadas, han sido maltratadas, han sido asesinadas en una cantidad que realmente es incontrolable y, e incorrecta. Entonces, estos derechos velan que todas las mujeres tengan una vida sana, una vida sin violencia y una vida, más que todo, llena de igualdad de género. Los derechos de los grupos étnicos están basados, más que todo, en el derecho a la cultura. Cada grupo, cada país, cada continente, cada nación o cada pequeño pueblo o comunidad tiene derecho a conservar su cultura, a conservar sus tradiciones, lenguaje, vestimenta, fiestas, a conservarlo todo esto, ya que son sus culturas, sus tradiciones y su autonomía. Los grupos étnicos, grupos indígenas, han sido maltratados, humillados por su aspecto, por su lenguaje o por su manera de vivir. Estos grupos tienen todo el derecho a vivir como les plazca, ya que son grupos que siendo comunidades llevan un estilo de vida de hace tanto tiempo que ese estilo de vida ha sido respetado. Entonces un grupo étnico, un grupo como sea, tiene derecho a mantener sus culturas preservadas. De tal manera, un grupo, aunque esté dentro de un país, por ejemplo, aquí varios
con varias comunidades indígenas en Colombia tienen derecho a tener sus propias leyes, aunque de tal manera tienen que preservar y tienen que acatar las leyes que impone el país. Supongamos que en una comunidad indígena alguien asesina a alguien. Dentro de la comunidad indígena puede ser un sacrificio al sol, a la luna, alguna cosa por ese estilo, mientras que para nosotros sería asesinato. Hay que tener en cuenta el motivo de la muerte, ya que si es por algo de sus culturas no será tomado como asesinato, pero si simplemente el uno mató al otro, será considerado asesinato y en caso de ser denunciado puede llevar a la cárcel. La idea de este video no era decir cada uno de los derechos humanos, porque igualmente tampoco los dije todos. La idea de este video es hacer conciencia en que todos somos iguales y aunque realmente seamos diferentes, tenemos los mismos derechos y tenemos el mismo valor para la comunidad. Así seas malo, así seas bueno, un asesino, un violador o una persona humilde y cariñosa, todos tenemos el mismo derecho. Y entre esos derechos también tenemos derecho a respetarnos entre nosotros. No tanto decir, oh, respetemos al prójimo, pero no me respeten a mí. También es el derecho a respetarnos a nosotros mismos, a quedar en nosotros mismos. Tener en cuenta de que derechos por los demás, derechos por mí mismo.